Bueno, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Ronnie está conociendo la ruleta rusa del aire. Es como, hablas y bueno, en un momento se prenden los micrófonos. Sí. Sí. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado No me da vergüenza. Gustavito. No, Porque Gustavito le decimos que al cordobés Gustavito le quedó. una historia y quedó Gustavito, pero me da vergüenza decirlo adelante un cordobés. Este es José Pala. Dale José tranquila. Dale sin Palazo. ningún inconveniente. José Palazo, ¿está bien? José Palazo. José Palazo. Ahí va. Es muy sutil la diferencia entre Pero- el porteño que cree que sabe y cómo es en realidad. Miren, ¿no? imagínense que yo hice un programa de televisión con Daniel Arao que se llamaba La Jungla. Sí. Y por ahí nos pasaba que veíamos una serie, un programa donde había un porteño tratando de hacer la tonada cordobesa. Claro. Y Daniel se ponía re loco porque ese es un cordobés. Pero además el porteño quiere que le sale perfecto. Como yo te digo, No, yo dije que no. mirá, soy cordobés y creo que está bárbaro. Y el cordobés lo mira con cara de Noticia vos sos para los tarado. Y el porteño porteños. está muy convencido que está muy bien. Noticia para los porteños, no nos sale el cordobés, no hablamos italiano, no hablamos portugués. No, pero yo quisiera escuchar un cordobés hablando como porteño. Me encantaría. Ya que lo Es tenemos imposible. acá. ¿Por qué es imposible? Es imposible, porque no me sale. Mirá que yo trabajo mucho con... Son todos porteños El que 90% laburás, claro. de mis amigos viven acá en Capital y, Todos garcas. y vivo mucho todo. Hay en todo el país, te aviso. En todas zonas. Eso se consigue en todas las zonas. Es una babel de idiomas, pero son todos... De todos colores, estaturas, géneros, tonos. Este es un rubro donde decime sobró algo de presupuesto y está mal visto. Decís, ¿qué pasó? Claro. Yo una vez me peleé con una compañera en la otra radio porque devolvió viáticos. Sí, es verdad. Tuvo una pelea discutimos mucho, es encarnizada. verdad. Ah, Dije, ¿sí? ¿cómo vas a devolver viáticos? Bueno, ¿Estás loca? les cuento que José Palazo es el creador de Cosquín Rock. Claro. Nada Muy más grosso. y nada menos. El Cosquín Así es. Rock. Hace 23 años empezamos con este proyecto. El origen es muy tiene una historia muy curiosa porque ¿El Cosquín y el Cosquín Rock son primos o no tiene nada que ver? nacieron en la Próspero Molina. Claro. La Próspero Molina hacía el Festival Histórico de Folclore y un día don Julio Marvis, no sé por qué motivo, llega a la casa de mi padre y mi papá me llama, 11 de la noche, che, estoy acá con don Julio Marvis que te quiere contar que quiere hacer un festival en la... Bueno, yo cruzo, mi viejo vivía cerca de casa y voy. Julio tenía un traje, usaba traje muy particular, un traje verde con un pañuelo amarillo y una camisa amarilla y unos zapatos. Era un genio como se vestía. No, una cosa. Sí. Entonces, a mí Look único. Mi primer impacto fue fuerte, muy fuerte. Claro. Él era de Noetinger. Dijiste, estoy con el guasón. Estoy con una cosa con Pepe Grillo. No, pero aparte es medio una leyenda el tipo. Claro, era una leyenda impresionante. Porque tenía un programa argentinísima y mucho, y hizo mucha promoción por el folclore argentino, Nacional. digamos, mucha difusión, digo, con sus programas, todo Exactamente. cuando Y era- solamente estaba la era- tele. Era el del primer grito, aquí Cosquín. ¿te acuerdas? Aquí, Cosquín, capital nacional del folclore. Impresionante. Y yo dije, mi papá y Julio habrán empezado a tomar drogas o estarán borrachos, porque las cosas que decían estaban como... Imagínense, en el 99, finales del 2000, Julio dice, vamos a hacer un festival de rock en la Próspero Molina. Entonces lo llamo al perro, que era mi socio por entonces, y otro amigo más, y le digo, che, ¿quieren que hagamos un festival? Lo llamé a Pocho Roca, de Ciro, que Claro, estaban los Pocho. Piojos, Sí. y Pocho me dijo, hagámoslo, está buenísimo. Claro, y Ya. eso es buenísimo porque ya decís, bueno, ya están los piojos, Ya trae a tengo otro. cerrado uno. No, y hablamos con Divididos. Divididos acaba de sacar un disco que tenía El Arriero. Una canción de Atahualpa Yupanqui, Sí. cantada por Ricardo Mollo. Con hit, además esa versión es Hermoso. Increíble. Sí, sí, El sí. escenario de la Plaza Próspero Molina se llama Atahualpa Yupanqui. Ah, o sea, Entonces se alinearon todos los astros de Estaba angelado todo. Bueno, entonces arreglamos para hacerlo, hicimos... Ay, ya si tenés a Divididos y a los piojos, ya bueno. No, y estaban las pelotas, Versuit, el Claro. otro yo, Mam. Hicimos un festival con 8 bandas cada uno. El Palo Pandolfo, me acuerdo, fue hermoso. Cuando abrimos puertas en la Próspero Molina, una semana anterior hubo todo un escándalo porque Horacio Guarani, yo lo readoraba visualmente, no lo había visto nunca físicamente. Era chiquitito, muy cabezón, con el pelo teñido de negro. Sí, era como un ñomo del bosque. Era impresionante. Era como un ñomo del bosque. Y sí. yo estaba en un hotel céntrico de Cosquín con don Julio Marvis, con Norberto Bacón, que también era socio, y entró Horacio Guaraní y empezó a insultarnos. ¿Por No. qué? Como Por el ¿cómo? rock. Yo me sentí re mal. Ah. Pero, porque además era como un ídolo de, ¿no? Claro. Y dijo, ¿ustedes qué se creen? Lo único que falta es que traigan a Samantha y Natalia. ¿Se acuerdan que en ese momento... Las de negro. Dice, Farja. van a arruinar el folclore, como esto del rock, todos los peludos. Yo no veía a Horacio que no.
Como Papo con los DJs. ¿Se Bueno, acuerdan cuando tipo, se volvió Sábado loco? Hugo. Claro. Pero volví a mi casa todo amargado, todo, y al otro día salió como esta discusión en todos los medios de que no querían saber nada. Y hubo 2 o 3 días de enfrentamiento rock versus folclore y después todo amor. Fue impresionante la cantidad de gente que fue. Teníamos vendidas 400, 500 entradas y vendimos 7.000 entradas en la puerta. ¿Ves? Gracias, Horacio Guaraní. Gracias, Horacio. De Ushuaia a La Quiaca, y ahí nació... Que el entendió que la grieta era negocio antes, Claro, mucho sí. antes que los políticos, claro. Claro. Y ahí nace el festival en la Plaza Próspero Molina, porque se llama Cosquín Rock. A partir de ahí empezó a crecer y en el 2004 quedaron 25.000 personas afuera. Tuvimos que poner pantallas en las plazas. Qué Entonces, locura eso. ¿Quién estaba en el 2004? y también tocaron Los Piojos, tocó Divididos, tocaron Las Pelotas, Bersuit, que estaba pasando por un gran momento. Ah, el mejor momento de Bersuit. Spinetta, Espectacular. Neta, qué hermoso. Charlie, todos tocaron. Pero fue muy impresionante. Tuvimos que poner pantallas gigantes y la gente saltaba en las plazas a 5 cuadras como si estuviera dentro del festival. Y a partir de ahí nos mudamos, nos fuimos a San Roque, hicimos ahí y finalmente caemos ahora donde estamos en el Aeroclub de Santa María de Punilla, que tiene 9 hectáreas y 9 escenarios. Son unos hijos. Lo Wow. espectacular de ahí es que ahí no hay nada, o sea, montaron Nada. todo para que haya electricidad, agua, o sea, no hay nada. Todo hace... Como esos festivales en Inglaterra también que son en medio del campo. Claro. Y no había nada, solo un campo y se empezaron a hacer. Y ahora ya son como clásicos. pues. Esto es rodeado de montañas y de río. Para entrar, entras por los puentes que cruzan el río al Aeroclub. Ahí están los 9 escenarios. Que no te Eh, llegue mucho borracho. Mira, si no te quieras sacar del agua. No, porque No, no hay llega, un se montón pone de borracho ahí. control, porque el borracho está todo el día en el agua. No es que se cae nadie. El río ahí igual es bajito, pero se toman... Trabajamos con Defensa Civil, con Cruz Roja, con bomberos. Es un operativo Qué muy lindo, grande Me gustaría porque ir un día al Coquín. tenés que ir. Hay además, para que ustedes sepan, en el momento que se anuncian las fechas, nosotros tenemos que reservar. Nosotros alojamos 3.000 personas para trabajar en el festival Sí. durante 6 días. Antes de anunciar las fechas tenemos que hacer todas las reservas porque se agota toda la capacidad hotelera de Claro, Cabañas claro, de claro. todo el Valle de Punilla. Están todos felices además en Punilla, imagínate. Sí, y la verdad es que ha sido un festival que ha ido creciendo hacia lo familiar, cada vez más hacia lo familiar, Re. porque hay mucha variedad de música. Sí, sí, Con vos sí. hicimos un tour, ¿o no? Sí, yo trabajé 3 años seguidos, hicimos backstage tour, él agarraba mirá. y había varios ganadores, por ejemplo, de la plataforma en la que estaba yo, y el mismísimo José Palazzo te lleva a dar una vuelta por atrás, te explica todo, mientras tanto abre una cortina y de golpe están las pelotas tocando y él sigue caminando, es espectacular el detrás de escena. Claro, Está es como muy bueno. que Perry Farrell te lleva a pasear por el Lollapalooza. Exactamente. Y aparte tenés que saber que lo que tiene Cosquín es que tenés que ir todo terreno, ¿entendés? ¿Hace calor? Hace mucho calor. Hace frío, te cagás de No frío. hay cagás media de tinta frío. acá. Si En llueve, Cosquín Estás llueve. así. Como son los llueve. cordobeses, como son los cordobeses. Pasé por todos los climas, me derretí y llovió y me caí de frío. Entonces, pero es espectacular, es una aventura. Bien. Tiene muchas historias, me parece, José, también por haber laburado. Pues ya solo de Charly García tenés 20 historias, ¿no? Hay una vez que lo esperaron 7 horas. Ahí en el Cosquín, cuando nos mudamos la primera vez, fue todo muy delicado y la historia es sensacional porque además del estrés que tuve, si ahí no perforé el estómago, no lo perforo más. ¿Por qué? Porque Charlie volvía al Cosquín, era el 2005, acababa de pasar la tragedia de Cromañón y el Cosquín teóricamente no se podía hacer. ¿Se acuerdan Claro. que se cerró todo? Sí. Nosotros contratamos a Sepultura, a Molotov y a Barón Rojo para que toquen acá en Capital. Los venues estaban cerrados, así que solo iban a tocar en el Cosquín Rock. Lo hacíamos al aire libre por primera vez en un predio gigante y el día gratis... ¿Qué trauma ese 2005 después de Cromañón hacer un recital de algo que has traumado, ¿no? Obvio. Imagínate que eran 9 hectáreas, o sea que era toda una salida de emergencia. Claro, no tiene nada que ver con lo otro, pero quedas traumado. Pero Rock y muerte quedan relacionados. Muy, muy relacionado, los sponsors se fueron, era todo un karma y yo lo había convencido a Charlie en su casa. de Coronel que Díaz. hagamos un show gratuito, ¿no? Entonces llego, estaba Charlie en calzoncillo, cuero, fuerte, imagen fuerte, Charlie en la cama. No me voy a olvidar Flaquito, nunca, yo flaquito. toco el bajo y él tenía un bajo. Y entonces tocaba el mi del bajo y lo asordinaba con una sábana. Mi y lo asordinaba. Y yo digo, todo lo que le diga acá se lo va a olvidar. No me van 5 bolas. Pero se acordó de todo. Entonces, el día gratuito, Charlie... Pero mientras hablaba, el chabón decía pum, tum, Sí, pon y lo asordinaba. no te miraba. Como en la de él. No me miró nunca. Yo decía, este flaco está registrando y todo sabía. Está como Yo rapeándole, sabía todo. rapeándole arriba Entonces, del mío. él quería que tocara a las 6 de la tarde en el atardecer y después de eso se pasaba la película Odisea del Espacio.
Una decisión de él. No. Flacerísimo el Kubrick 2001, esa. Sí, Sí. pero flacerísimo el proyecto, porque él iba a terminar de tocar al anochecer y después la gente, él se la imaginaba sentada por ahí. Tum, 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 viendo tum, tum, tum. Todo eso mientras ping con el bajo. Ping, ping, ping. Todo perfecto en la cama de él. Claro. Después el cuando plan se tenía que perfecto. tomar un avión para llegar, eran las 6 de la tarde, que había 50.000 personas porque ese día era gratis. Y ya estaba cayendo el sol. Y Charlie García estaba en su casa con Ya- Norita Claro. Lezano. No. Sí. No. Ya habían visto 4 veces Odisea del No, Espacio. lo pará que esto fue lo Los monos peor. seguían dando vueltas alrededor de la piedra y. Esto fue lo peor, todavía no habíamos largado la película. No. Y Charlie no salía y todo el mundo, Charlie. Ahí estaba en la casa en Buenos Charlie Aires. estaba en la casa en Buenos Aires. No. Bueno, pierde todos los vuelos de línea. Obvio. Y Nora Lezano, que tenía que hacer una sesión de fotos. Sí. Charlie se había peleado con el manager, estaba sin manager. No. Nora había hecho una sesión de fotos con él. Y yo la llamaba a Nora, le decía, subilo, conseguimos un avión privado, 9 de la noche ya grave, habla el gobernador, todo, porque teníamos 70.000 tipos ahí. Claro, esperando a Charlie García. Esperando Y Charlie García en la la- casa. Las autopistas colapsadas para llegar al predio. Porque A ver estaba a bien. Charlie García. Y Charlie García en Buenos Aires. Conseguimos el avión privado, 9 menos cuarto de la noche, se está por subir, habíamos calculado cómo traerlo del aeropuerto, porque... ¿Vos él estaba- estrés? No, Claro. estaban muertos. Es 4, ¿no? No, y aparte la gente ya me cantaba, Palazzo. Hijo de puta, claro. Y sí. La puta que- Sí, mi Aparte te abuela. putean a vos, claro. Todo, y mucho de estrés. Igual es loco porque es gente que ya sabe que Charlie es de hacer esas cosas, Sí, igual pero- te putean. pero- Bueno, pero yo Alguien supongo. hay que Yo, putear. no, además, yo si estoy esperando ahí a Charlie, igual no sé. Si me decís que va a estar, va a estar. Es palazo, nunca te vas a agarrar con Charlie. Bueno, a las 10 de la noche salen con un auto rapidísimo, le digo, Nora, subirlo al avión privado. Todo esto comunicación con el piloto del avión. El gobierno había traído a Cruz Roja, Defensa Civil, por si había que hacer una evacuación. Y preparamos traerlo del aeropuerto en un helicóptero. El piloto del helicóptero dice, de noche no lo puedo volar porque los cables de alta tensión de la montaña no se puede. estrés. Miren en lo que pensamos. Todo esto en una mesa chica operativa. Yo escuchaba que por ahí algunos de la policía, todos decían una sarta de estupideces, porque no saben quién es Charlie García. Querían traerlo en una lancha cruzando el lago. ¿Por qué? Me muero. Recién me dijiste que era bajito, que no, se ahogaba en nadie. en el lago. Porque el predio está en una montaña. Hay una ruta para llegar, pero esa ruta estaba colapsada en doble fila. Claro. De autos llegando, entonces traerlo rápido a Charlie era imposible. Y el jefe del GOAT, que uno es como una especie de SWAT cordón. Sí. ¿No? GOAT. Imagínense un SWAT. Atención, están rodeados. Claro. ¿No? Sí. Propone traerlo contramano en la autopista. No. Sí, le juro por Dios. Charlie sube al avión y en el momento que sube al avión el piloto me dice, quédate tranquilo que lo tengo acá. 7 minutos después suena el celular y el piloto me dice, se bajó. ¡No! Le juro por Dios. ¡Qué estrés! Pará, Boludo, entonces voy a hacer una úlcera yo, Yo me boludo. apretaba el celular, de esos celulares viejos, me lo apretaba para que no escuchen todos alrededor que se había bajado. ¿Y a dónde se fue? Y todos me miraban como diciendo, ¿evacuamos? ¿Evacuamos? Porque Claro, querían claro. evacuar. Sí, Bermapoli. No, quiere que pongan la película Odisea del Espacio. 9 de la noche. Hijo de pu. Yo le digo, no voy a poner la película porque si la tiro la gente va a creer que es la intro para que él salga Claro. a tocar, ¿o Sí. no? Claro. Bueno, la cosa es que no quería subir, no quería que despegue el avión si no estaba la película funcionando. Lo habla Kyuge, que es el chileno, Sí. para que Kyuge se fije en las pantallas. Sí, estaba estaba- saliendo la película. No. Juro por Dios. No, juro por y- Dios. Ponen la película, la gente empieza a Charlie, como que salía, Claro. la intro perfecta. Encima No, 2 ¡No horas. había de subido al avión! 30 minutos de película, la gente no la podía creer. 40 minutos, 1 hora. Charlie aterriza y lo traen contramano. No. El equipo iba abriendo con las motos No. y venían al mango. Tardaron supuestamente 45 minutos, un viaje que tarda 1 hora y media y con tráfico 3. ¿Que el aeropuerto de Entra- Córdoba capital? Sí, entran a Carlos Paz, la variante, me iban diciendo, estamos en la variante Costa Azul, estamos entrando todo. Charlie llegó sobrio, porque viste que a la velocidad vos decantás algo de forma Sí, sí, se entendió, se entendió. Tenía toda la borra en los pies, Charlie. Llegó limpísimo. Estaba mejor que cuando lo agarró, cuando lo curó Palito. Yo digo, ¿quién fue el boludo que pidió que pongan esta película? Pero llegó hecho una furia. Llegó hecho una furia con un mameluco blanco. Hay fotos de eso. Yo nunca tuve tanto miedo en mi vida y le dije, vos sos un hijo de puta. No, Claro. nunca más, loco. Mirá lo que... Todo el mundo muy estresado. Y Charlie, cuando va subiendo al escenario, me dice, si hay una sola foto, me bajo. Imagínate, había 60 máquinas de fotos digitales. Claro. En el momento que sube las escaleritas, yo siento chu, chu, ¡No! ruido de los flashes y dije, Sí, vamos. obvio. Yo casi empiezo a correr para el río y me voy nadando. Y cuando llega a la mitad del escenario se vuelve.
No. No. Y todos pálidos. Y yo escuchaba los flashes. Era lo único que No, escuchaba. se había olvidado un vaso de whisky en la escalera. ¡Ah! Agarra el vaso de whisky y hizo Bueno. un show increíble hasta las 3:30 de la mañana. ¡Ah, Por bien! Dios. Nunca pasé tan mal momento. Pero pará, después, o sea que la gente se olvida que después te olvidás que hace 7 horas que estabas esperando una película de mierda, te pusieron ahí porque en ese momento es una película de mierda porque no estás para ver, no sé No, qué, ni y pedo. te olvidaste Aparte de todo. con el Qué ritmo bueno. de esa No, y además película. terminó con un tema de Pink Floyd y hablaba de la luna, fue un show muy bueno. Y al otro día, yo ese día le dije, no te quiero ver nunca más, sos un hijo de puta todo. Y al otro día llegó en un remis, solo, al predio. ¿Y? 5 de la tarde me dice, ¿Para qué? mi pesadilla no me abandona nunca más. ¿Y qué hacía? Llegó en un remis y me llama un guardia y me dice, che, acá está Charly García en un remis. Un remis. ¿Por qué le hiciste un remis? ¿Por qué es en En cordobés? Córdoba. Y- En Córdoba. Y Entonces voy y me dice, Palazzo, pagué el remis. Bueno, pago el remis, se baja, estaba con un sombrero de paja y me dice, me invitó León a tocar. ¿Cómo te invitó León a tocar? Sí, me invitó León Gieco a tocar. Y yo estaba recaliente. Entra caminando y le erra de camarín. Y en vez de entrar al de León Gieco, entra al de Papo. no. Y en el momento que entra el camarín de Papo, yo iba atrás y le dice a Charly, ¿se ven con Papo? Y le dice, ¿nosotros estábamos peleados por algo? No, le dice Papo. Ah, bueno, ¿por qué no tocamos algo juntos? Y tocó con Papo No. Con León dos canciones, que después hizo disco, y después con León Gieco 2 canciones. No. Una Nosotros pesadilla. estábamos peleados Me por acuerdo que algo. mi viejo no va al Una cojín, pero pesadilla, pero espectacular. espectacular. La gente que fue a ese festival tocó Popotito, Desconfío y Sucio y Desprolijo, y después tocó El Fantasma de Canterville con León Gieco. Qué espectacular. Sí, fue Me espectacular. muero con ese día. Que es de él. ¿Estamos peleados con El algo? fantasma No. de Canterbury es de él, ¿no? Sí, sí. De Charlie. De Sui Generis. Claro. Vos sabés que entrar y yo además sí creía que estaban peleados y Papo era malísimo. Papo era Entonces- malísimo. Entonces entró y dice, Charlie, ¿estamos peleados por algo? No, dice Papo. Fue espectacular. No, increíble. Bueno, Ay, pero por pará, después también no te pasó en la reunión de Serú Girán, que casi no va también, ¿o no? No, en la reunión de Sergio Girán fue peor porque en el 2013... ¿Qué fue? ¿El 92? 2013. Tomá 2013. tomá No, agua, 2013 ¿cuál? Tomá agua, palazo, sí, tomá La agua. Te última. vas a morir. En la última O reunión. un cachamay, ¿qué te doy? No, Un no, té de tranquilo. punilla. En el 2013, Charlie toca en el Cosquín Rock, ya en el predio donde estamos ahora, el predio grande, y los artistas que tocaron ese día, entre ellos estaba David León y Pedro. Ah. Entonces Charlie me dice, che, ¿por qué no le invitamos a David y Pedro y tocamos unos temas juntos? Y vos como... Bueno, dale. ¿Qué sé yo? Si no hay mucha molestia. Entonces, En la cama. no, ya ahí. Entonces llegamos, toca, Charlie da un gran concierto en el 2013, tenía esa banda increíble con el Negro García López, con Rosarito, con los chilenos, Claro. con el Zorro, con el cuarteto de cuerdas, una decoración alucinante que era de Twilight Zone, alucinante. Y el show fue increíble. Y Charlie me había dicho, traelo a Pedro y a David. Entonces los mandamos a buscar al hotel a Pedro y David, que se habían ido porque no sabían que esto iba a suceder. Entonces cuando llegan Pedro y David, están ahí parados, entonces yo le digo a Charlie, che, llegó Pedro y David. Bueno. Tú, termina el show, Charlie. Chau, gracias. No, con Pedro y David ahí. Pedro no es fácil. No. Pedro me miró, ¿me despertaste para esto? ¿Cómo te Claro, despertaste para claro. esto? Era 1:30 de la mañana. Entonces Charlie se va para el camarín y Pedro se me va. Se me sube a la combi, voy corriendo, lo busco. Charlie había dicho chau, se cerró todo, terminó, la gente se empezó a ir. No. Y le digo, Charlie, está Pedro y David. Uy, está Pedro y David. Me olvidé. No, qué estrés. Me olvidé. Me olvidé. Qué estrés. Entonces salimos corriendo, lo buscamos a Pedro medio enojado, le digo, Pedro, te llama Charlie. Charlan 5 minutos y Charlie sale primero al escenario, pero ni siquiera le dijo qué tema de Serú Girán iba a tocar. No. Tipos que no tocaban hace 20 años juntos, 30 años juntos. Y Espectacular. encima David, que es todo, viste, tiene como ataque de pánico, es todo muy prolijo, Sí, David. Sí. No le gusta eso de chao. Vamos a zapar. Vamos, fíjate en la. No. Claro. Y Pedro es metódico. Charlie sube al piano, Pedro súper metódico. Pedro que estudió en Berkeley. boludo, claro. Vamos, todo lleno de barro en la pata. Sí. pobre Pedro. Y Charlie sube y dice, acá está el fantasma de Moro, dando vueltas por acá por las sierras, hoy se reúne Serú Girán. Y larga. Pará, ¿y la gente estaba yendo? La gente se estaba yendo, volvió toda corriendo. ¿Cómo volvió la gente? ¿Corriendo? Porque escuchá, era entre que dijo chau, gracias y volvieron a tocar, pasaron 15 minutos, un montón. Sí. Y en ese momento Pedro agarra el bajo y no me olvidar nunca que le dice, vamos a tocar, Charlie. Le dice, dale, Eti, le da.
¡pum! ¡Pum! Y largaron y metieron 5 temas así como si tocaran Ahí va de Tileda sin ensayar y Pero pará. sale, claro, con. Es como. Está la magia, está ahí. Está ahí, porque imagínate ¿Y quién que hizo el ¿La baterista? batería quién estaba? Claro. de baterista tocó el baterista de los chilenos, Toño, Sí. y tocó QG una segunda guitarra. El bajo Pedro. Y una mandaron viola. Tileda y salió. No, mandaron 4 para. temas más y fue lo más increíble. Los que les tocó vivir eso son unos bendecidos. Claro. Los que se fueron, hasta el día de hoy se deben acordar. Claro, te perdieron fuiste la el realidad del anti-time. Solo Cosquín Rock, ¿eh? Fue espectacular. Y yo nunca participé de ninguno de los cruces, hubo muchos cruces, los Piojos tocaron con las pelotas, hubo miles de cruces que fueron sucediendo históricamente y yo nunca desde la producción nada participamos de eso, todo surgió espontáneamente siempre y así fueron sucediendo las cosas que son mágicas en Cosquín. Qué bueno, me encanta. Me encanta además las historias estas que no tendrás, son espectaculares. Tenés que hacer un libro. Hice Abrazo. un libro. ¿Ah, sí? Sí, hice un libro que se llama Cosquín Rock en la montaña, ¿Y, ¿Se que me vendió? lo produjo Víctor Pintos. ¿Y contás todo esto? Todo, cuento todas estas Qué bueno. anécdotas, cuento anécdotas con el Piti Álvarez, y tengo anécdotas con Papo en la época de la Plaza Próspero Molina que son De tan Piti, ¿qué sensacionales. tenés? Piti también te verdad. Oh, de Papo hay de una... Piti y Poli, ¿no? ¿Tenías una? Sí, Piti Poli es espectacular. ¿Cómo es? El Piti tenía que tocar con Viejas Locas. Un viernes había pedido un escenario solo y le pusimos un escenario solo y otro de los escenarios tocaban los otros grupos. Y el sábado tocaba Callejeros que no pudo tocar porque pasó lo de Wanda y la banda no tocó más. Entonces, pero esto pasó 3 días antes del Cosquín, entonces mucha gente iba a ver a Callejeros. Callejeros. Entonces yo fui a verlo a Piti y lo convencí de que toque un día más. Entonces él hizo su show del viernes impecable y el sábado tenía que llegar a las 23 horas para tocar. Estaba Daddy Brieva, que el hijo y Daddy son muy fanáticos de Viejas Locas y de Intoxicados. Ah, estaban porque habían ido a ver el show. Sí, habían ido a ver el show. Entonces, Piti habla a la tarde con Daddy por teléfono y coordinan de que Daddy iba a subir a una mesa en el medio del escenario y que el show de Piti iba a empezar con el sketch de Mirta. Hay un disco de Viejas Locas que él canta la canción de Mirta, sí. Y hay un sketch donde él hace de Mirta Legrand. Hermoso. Entonces, iba a estar Daddy ahí todo. 11 menos 5, subían a tocar a las 11, no había llegado Piti. Bueno. 11 y 10 llega y el seguridad, el Facu, era un gordo grandote, lo trae alzando como una bolsa de papas. No. Completamente dormido. No. Claro, la celebración del show de Vieja Loca había sido fuerte. Ni- Había quedado hasta ese momento. Claro, la vimos esa peli nosotros. Sí, esa peli la vi. Un día vino entrevistado a la radio y se quedó dormido al aire acá, en la mesa. Bueno, lo entraron alzando del camarín, yo paralizado. La gente estaba vieja, qué sé yo, todo. Y te pide dormir. Y te pido dormido. Lo empezamos a despertar, lo tratamos de despertar. A los Yo cachetazos. ya estaba tan caliente que agarro un cooler Sí. de esos y le ¡Fa! tiro el agua, pero en el fondo había Claro. Red Bull y No. Gatorade. Lo Se le re- pegan esas cosas en la cabeza, se levanta y dice, mala praxis, Palazzo va a hacer mala praxis. Todo mojado, lo empezamos a vestir rápido y Piti dice, bueno, ya salimos. Y se vuelve a quedar dormido. ¡No! Entonces yo salgo del camarín re preocupado, teníamos alerta meteorológica, venía una tormenta muy grande, sabíamos que yo iba a durar media hora y se podría todo. Y justo Poli y Sky estaban ahí dando una vuelta y yo salgo con una cara muy afligida, la negra Poli me dice, ¿qué pasa? No, digo que... Poli, Los Redondos, Sky. Claro, la mujer de Sky, Poli todo. es la manager de Los Redondos, la mujer de Sky y una de las grandes leyendas y más hermosas del rock argentino. Claramente. Entonces me dice, ¿qué pasó? Abre la puerta y dice, ¿qué pasa acá? Porque ella habla así todo, nunca sube el tono. Pero un pasa acá de la Poli. Me da miedo. Aparte sabemos Mucho. todas las historias. No querés que te acomode los tanto la No, negra poli. ¿qué pasa acá? Vos sabés que abrió los ojos como si un hipnotista le hubiera hecho. Piti. Despierta. Piti abrió y dice, nada, me estoy cambiando. Yo no sé cómo hizo, porque no fingía la dormida. Oh. Estaba dormido posta. Entonces yo no creo ni en las brujas, ni en las brujerías, ni en los encantos. Pero la negra policía. Pero algo en la negra Poli sí. Y entonces Piti se levanta y se viste así rápido y sale como acelerado al escenario. Y Daddy estaba esperando el sketch. Ah, mío. claro, del sketch de... Y este entra corriendo, agarra la viola y largan el show. No, el y quinto Daddy- tema, Daddy me dice, ¿qué hago? Y no sé, vamos. Así que estuvo 4 temas Daddy en la oscuridad, sin No, iluminarlo, arriba del- sentado esperando que le haga... Y arrancó y efectivamente a los 25 minutos diluviaba. Piti tocó un rato más bajo el agua, pero era imposible, la gente ya estaba todo en el barro, inundada, todo. Y terminó de tocar y bajó.
Bueno, fue una de las decisiones que dije no lo llevo nunca más. Después lo llevé 2 veces más. A Piti. Sí, a veces no. O a Daddy. A Piti. Tomás decisiones en Daddy caliente, seguro ¿no? que no Después, fue bueno. él. Estamos hablando con José Palaz, excelente Pará que historia. me dé la de historia. Papo. Tiró Papo como título A ver, dale, antes. dale con Me dé Papo. la de Papo. Papo vivía mucho en Córdoba, le gustaba ir. De hecho, tuve ahí un terrible accidente en Villa María una vez, que casi pierde ¿Con la la vida. moto? Sí, no, en auto, un accidente muy grave. Y él me adoraba, teníamos una relación de amistad muy buena. Entonces, en un Cosquín yo lo contrato para que toque a la tarde con Papo Lubilla, a la noche con Riff. Y él me decía, vos me querés garchar porque nadie me contrata, vos me contratás 2 veces. Pero la realidad es que en el festival era muy bueno, Papo. Claro. Muy bueno. Habíamos tenido un conflicto porque había quedado mucha gente afuera el día anterior, había habido roturas de vidrios, todo, y yo voy a la comisaría, los vecinos de Cosquín tiran un paquete de harina y yo entro a la comisaría todo con la cara blanca como Marcel Marceau. No. El comisario me miraba así como diciendo, ¿qué ¿Te pasa? conoce? Charlamos y llegamos al acuerdo de que el festival se tenía que hacer, pero que iba a tomar la decisión la fiscal, el intendente y el jefe de policía, porque había mucha gente afuera, no teníamos cómo hacer. Ay, vos entrar a tenés que todos. cubrirte también. Exactamente, y aparte habían roto lunetas de autos y vidrio, se había puesto pesado afuera. Entonces, cuando salimos de la comisaría que está pegada a la Plaza Próspero Molina, llega un micro negro, que es el micro en el que siempre viajaba Papo, y yo miro y el que manejaba era Papo. Todo peludo, El micro. en cuero. ¿Venía manejando él? Ay, Dios, Venía manejando sudado. él de jogging y se baja la bestia hermosa esta. Los dedos, no sé por qué los tenía verticales, los dedos del pie. No los tenía horizontales. Así Tenía, como una empanada. exactamente, el dedo gordo arriba y el dedo chiquitito abajo, como una empanada, ¿no? Baja esta bestialidad, baja con un perro que era su perro con el que viajaba siempre. Y yo venía con la fiscal, que era una señora muy elegante, pero muy importante, que era la que en definitiva iba a tomar la decisión si hacíamos o no el festival. Y Papo viene caminando. Se le olía whisky 150 metros de distancia. No. Sí, era un dragón. Y él venía manejando. Que No, lo- un desastre. No sabés cómo bajaron los del micro todos temblando los músicos. Entonces se baja y me dice, Palazzo, Cactus tiene que tomar el desayuno. Cactus era el perro. Yo venía de una... Con la fiscal. Con la fiscal. No, pero lo que pasa con la fiscal es impresionante. En Córdoba, papo es un término que hace referencia a la vagina. Claro. Ah. No sé, decimos... papo. El papo. El papo. Sí. ¿no? Sí, claro. El papo. Y Papo, por sus visitas a Córdoba, sabía perfectamente de ese juego de palabras. Así que viene caminando y yo le empiezo a hacer señas. No, boludo, por favor, no. No quiero quilombo. Por favor. Estaba muy estresado, estaban por cancelar el festival. Y yo, no, por favor. Y viene derecho, dice esto de Cactus. Inmediatamente le digo, che, pará, Carpo, tenemos que irnos porque en una de esas se tiene que cancelar. ¿Cómo que se tiene que cancelar? Esta noche toca Riff. Si acá se cancela, no crece más. Nada fértil. No, pará, le digo, eso no va a pasar. ¿Qué sé yo? La fiscal abría los 2 ojos así. El intendente daba vuelta en círculo como diciendo, Queman todo. ¿qué? Y el tipo le dice a la fiscal, ¿cómo le va? Yo soy Papo, el único Papo que habla y canto muy bien. Yo sentí, ¿viste cuando vas a rendir y te toman la bolilla que no sabes? Sí. Sí. Esa fue la sensación que sentí. ¡Pup! Cayó el 8, la que no leí. ¿Y? Y entonces empecé como a temblar todo y el Carpo le da la mano y dice, quédese tranquilo, yo soy el Nostradamus del rock, acá no va a haber ningún problema. Se va la fiscal y el intendente, yo me quedé muy preocupado, entonces bajo a verlo a Papo y le digo, che, no sabemos si se va a hacer, y estaba probando Divididos arriba. Divididos tiene un backline muy poderoso, entonces él estaba abajo y él estaba con una pistola y me dice, más vale que esta noche nosotros sonemos igual, porque si no voy a matar al sonidista. No, con una pistola. 45 No, de posta, cero juguete, gigante así, como Harry el sucio, ¿no? Pero Papo Andaba con se eso, la con el manejaba. whisky en cuero manejando un micro, boludo. Y con cactus. No te tranquiliza para nada la escena. No, a la hora nos llaman por teléfono y nos dicen que el festival se iba a hacer. Entonces, por un lado dije, capaz que él descontracturó la situación Claro. con la fiscal y desdramatizó. No creo que lo haya hecho a propósito, fue todo azaroso y finalmente se hizo el festival. Pero esa noche, antes de empezar el show, Papo pide hablar con la empresa de sonido y llega con la pistola y la pone en la mesa y dice, más vale que tengamos el mismo volumen que Divididos si no mató a alguien. Y subió a tocar con Riff, con un mameluco militar, con la pistola acá. ¡No! Y la pistola navegó
por el cuerpo de Papo. Por la Hasta la transpiración. bota manga. Es un desastre. Y todo. salió la pistola por la bota manga. Y el Él la escenario. patea sin querer y empieza a dar vuelta y yo digo, mata uno. Ay, Dios. Mata a un técnico, mata No, a un técnico, mata a un no, técnico. no. Una ruleta rusa, Entra boludo. corriendo un asistente, agarra la pistola y la guarda. Está todo mal. Está todo mal. Hay fotos Lo que y estás videos contando de ese está man. todo mal, todo. Todo. Hoy, a la distancia, son anécdotas divertidas, pero ese Sí, momento no, formaban nada. parte de una carga muy... Nada de lo que contaste es divertido, quédate tranquilo. No, y ese estómago está vivo de pedo. De verdad. Pero la verdad que también tiene una historia muy rica de musical. El festival va a cumplir ahora 21 ediciones. Manda un saludo a Fernando Cereseski, ahora manager de Juanse, que dice, tengo muchas anécdotas con Palazzo, ninguna se puede contar. Ninguna. Claro, estamos contando la más suavecita, imagínense la Claro, que se sí. Pero el Bueno, pero festival- muy bueno, me encanta. ¿Cuándo va a estar? El festival es el 12 y 13 de febrero en Santa María de Punilla. Qué lindo. Va a haber 9 escenarios, van a tocar 160 bandas, van a estar Los Divididos, va a estar Ciro, va a estar Woz, va a estar El Matón Policía Motorizado, va a estar La Vela Puerca, va a estar Fito Páez, Qué van a bueno. estar Los Guasones, va a estar Espectacular. Sky, van a estar Los Deca. Son 9 escenarios con muchísima música y hay una novedad que es que toca la Mona Jiménez este año. Que es Eso. impresionante. Costó 10 años convencerlo de que ¿En toque. serio? Increíble Sí, que 10 nunca se años. haya querido tocar antes. 10 años. No, muchas veces era por su agenda, porque él en febrero tiene una agenda A mil. Ah, a claro, mil, obvio. y otras veces porque no se animaba. Ahora está tocando poco, hace 2 años que no toca y va a volver a tocar en un Espectacular. festival y logré convencer. La relación de la Mona con el rock and roll es No, es mucho muchísimo. anterior al Cosquín y tocó con Spinetta. No, es un símbolo de Córdoba ya la Mona y de Así la que música, olvídate. nosotros estamos felices. Es realmente una combinación de todos los estilos musicales. Hay un escenario propio para las pelotas que van a hacer el acústico 2 días. Tenemos un escenario que se llama Nueva Tinta de trap y hip hop. Tenemos Me encanta. 2 escenarios de pop, un escenario de indie, un escenario de rock. ¿Va and roll. Charlie? No creo que vaya Charlie. No, está para Odisea, tocar no van a dar Odisea. No van a dar Odisea. Después tenemos un evento de música electrónica con Sebastián Leger, que también va a estar tocando en el predio. Así que la verdad que hemos logrado una grilla impresionante a pesar de la pandemia. Siempre trabajamos un año para la edición del Cosquín de Argentina y el resto del año trabajamos en los Cosquines de afuera. Sí, hay uno en España y uno en Miami, ¿no? Miami. España, Estados Unidos, Qué Colombia, locura Bolivia, Perú, Ah, Uruguay, ¿tanto? Paraguay, Wow. Chile y México. Una locura. Fua. Sí, 17 hicimos fuera del país ya. Espectacular, Palazzo, increíble. Y arrancó con Horacio Guaraní de los pelos. No, arrancó en contra de Horacio Guaraní. Claro, por eso, con Horacio me Guaraní encanta. del orto diciendo que iban a Muy buenas historias, me encanta, José. Bueno, me encantó que hayas venido. Otro día te podemos repetir y seguir contando historias, porque te puedes quedar. Para mí le estás tirando Carnaval las nombres. cuenta muy bien. Le tirás un como- nombre y algo te Como devuelve. cordobés las cuenta muy bien también, así que espectacular. El mejor show que viste en todos los años que llevas organizando el Cosquín Rock, ¿cuál fue? Y Por ahí no es el artista que más te gusta, no importa, pero es viste, un creo show que el primer show de Catupecu Macho en la Plaza Próspero Molina, cuando Fernando Ruiz Díaz sale a tocar ahí, fue uno de los grandes conciertos en el 2001. Ellos tocaron temprano y eran un artista muy nuevo en esa época. Claro. Y la formación con Gabriel fue impresionante. Oh. Y ahí me parece que eso fue un muy Ese, poderoso. mirá, Fue muy excelente. poderoso. Gracias, Palazzo. Gracias a ustedes, Pasó por acá, muchísimas José Palazzo. Gracias. Perros de la calle. Urbana Play